Bueno, en primer lugar, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerle, Ulpiano, por su voluntad de compartir un poco de la historia de Cotacachi, que principalmente se basa en la música, en el cuero y obviamente en esos bellos parajes que tenemos en uno de los cantones más grandes del Ecuador. Ulpiano García Cobos va a dar en esta noche Cotacachi, cuna de grandes músicos. Ulpiano García Cobos nació en la ciudad de Santana de Cotacachi, graduado en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre e Instituto Nacional de Danza y Teatro, licenciado en Educación Musical en la Universidad Estatal de Bolívar, diplomado en Transparencia, Control Social y Ética Pública para la Lucha contra la Corrupción, artista, instructor, coreógrafo y gestor cultural, autor de los libros Inti Raimi, Danza Ancestral de su liturgia heliolátrica, versión español e inglés. Autor de la colección de libros Cultura Estética, Viva la Música, de primero a 10º año de Educación General Básica, premiados y galardonados por el Ministerio de Educación y Cultura. Productor del CD Con Perfume de Amor, volumen 1. Director fundador del grupo folclórico Los Arabicos, director ejecutivo de la Fundación Cachipugro Danzas, mentor y organizador de los proyectos de fomento turístico cultural Pase del Niño a nivel cantonal y Festival Internacional del Pasillo. Jurado calificador del Premio Nacional Eugenio Espejo 2024. Presidente del Consejo Ciudadano Sectorial del Sistema Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ha sido merecedor de premios, preseas, viajes a diferentes países de Latinoamérica y reconocimiento por la entrega a su labor educativa, social, artística y cultural. Como ustedes saben, la presentación de nuestro expositor no tiene ninguna interrupción por parte de ninguno de los presentes y una vez terminada la misma, se procede a las preguntas y respuestas por cada uno de nosotros. Podemos hacerlo a través de las aplicaciones del Zoom, levantando la mano de forma directa en la pantalla o a su vez también a través del chat correspondiente. Bienvenido, Ulpiano. Muchísimas gracias por su afectuoso compartir con este grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Politécnica Nacional. Gracias, gracias Patricio, gusto saludarle, gracias por la invitación a todos los presentes, buenas noches, gracias por estar presentes y vamos a trabajar, vamos a conversar sobre la música en nuestro Cotacachi. Por favor, si me ayuda para... Está para compartir, Ulpiano. Ya, gracias. ¿Salió ahí tal vez? Por favor. Una, ¿Salió una pantalla ahí tal vez? ¿Sí? Está bien. Ya, bueno, ¿sí se escucha, por favor? Sí. Bueno, muchísimas gracias. En esta noche vamos a conversar con todos los presentes, gracias Patricio una vez más la invitación, sobre la música en Cotacachi. Cotacachi, cuna de grandes músicos. La música, la danza, los disfraces, las entradas, procesiones, fiesta de San Juan y San Pedro, Inti Raymi, y los ritos ceremoniales de nuestros indígenas cotacacheños son arrancadas del alma para expresar sus penas, tristezas, alegrías que se conservan con dedicación y esmero. Nuestros indígenas, los cotacachis, desde tiempos inmemoriales interpretaban una variedad de instrumentos musicales de viento, flautas traveseras de bambú, la quipa, ochuro, silbatos, rondadores, pingulios y tambores. Por lo general, la música indígena es trifónica, en modo menor es triste. Aquí tenemos algo paradójico. A pesar de ser triste, invoca a la alegría y al baile. Así tenemos los ritmos de San Juan, San Juanito, yarabíes, danzantes y el yum.
Con la llegada de los españoles se acoplaron en forma natural y aprendieron a interpretar una serie de instrumentos de cuerda de ellos que trajeron, como violín, guitarra, arpa, bandolín, armónica, rondín y la melódica. Se debe resaltar los cantos litúrgicos interpretados con fervor y devoción en las procesiones nocturnas de Semana Santa y del Viernes Santo. Es muy apreciado, valorado por los cotacacheños, turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. La música trascendió desde épocas coloniales en Cotacachi, con vocación, ganas de plasmar a través de los sonidos sus raíces y sobre todo su sentir a través de diferentes instrumentos musicales. Para esto se cree que ayudó y motivó el paisaje, el clima y su gente. El primer musicólogo del Ecuador, el maestro Segundo Luis Moreno, comenta que el señor Palis Albán es uno de los primeros y notables violinistas de Cotacachi. Su hijo, José Albán, fue uno de los violinistas más famosos de Imbabura. Obsesionado con el instrumento musical, recibía los rayos del sol interpretando su violín hasta quedarse dormido. Su hija, Mercedes Albán Palis, interpretaba el arpa en forma magistral acompañada de su melodiosa voz, un acto muy relevante en 1852. El sexto presidente de la República, el general José María Urbina, visitó la provincia de Imbabura y, antes de regresar a la ciudad de Quito, decide conocer la majestuosa laguna de Cuicocha e invitan a Mercedes Albán a formar parte de la comitiva que acompañará al señor presidente para que deleite con su arpa y su majestuoso canto en la travesía a la laguna de Cuicocha, en embarcaciones de Totora. Se debe recordar a grandes músicos, compositores, intérpretes. Aparicio Palis, Segundo Proaño, David Proaño, José Reyes, quien dirigió la primera banda cantonal de músicos cotacacheños, y su mejor discípulo, Adolfo Almeida, que también fue director de la primera banda. Posteriormente tomaron la posta como directores Rafael Alejo Proaño, Enrique Guzmán y Rafael Grijalva, todos músicos entusiastas, amantes del arte musical. Viene a ser la primera escuela de música cotacacheña donde van desarrollando y mejorando la interpretación de los diversos instrumentos musicales. Por el año de 1935, lamentablemente, por un desacuerdo de los integrantes de la banda cantonal, se divide en dos grupos. Uno toma el nombre de Banda 3 de Mayo, conocidos como los Chirimoyos, de la parroquia San Francisco, dirigidos por Rafael Grijalva, que fue discípulo del compositor Carlos Ursicinio Proaño. Y el otro grupo toma el nombre de Banda Cantonal Los Martirios, perteneciente a la parroquia del Sagrario, dirigidos por el compositor y arreglista Alejo Rafael Proaño, hasta 1957. Posteriormente dirige la banda cantonal Los Martirios Enrique Guzmán Zarzosa, valioso compositor e intérprete de algunas bandas de la provincia de Imbabura. Sus hijos, Paul y Carlos Del, siguen sus pasos en este divino arte de la música. José Reinaldo Chávez, destacado pianista, arreglista y director de bandas. Autor de más de 200 obras musicales, autor de la música del himno a Cotacachi y el himno a Imantag. Entre sus composiciones tenemos El Tren de Ambato, El Hoy Alfaro Paso Doble,
Galo Raúl Pasodoble, Mamá Albina y Aida Magdalena Valls. Aquí tenemos el maestro Segundo Luis Moreno, compositor, musicólogo, pedagogo, director de bandas, músico académico en el Conservatorio Nacional del Ecuador. Es quien ha dado realce a que incluyan numerosas composiciones, sinfonías, himnos, pasillos, autor de la Marcha Triunfal, director de bandas militares y municipales, ha recopilado en libros la música aborigen, el yumbo, el danzante. Presentó en el Teatro Nacional Sucre en 1971 las obras de los yumbos de la comunidad de Cumbas Conde y la danza de los abagos. Alberto Moreno Andrade, hermano menor de Segundo Luis Moreno, compositor, arreglista, director de bandas militares, periodista, político, autor del melodrama La Flor del Pichaví. Alejandro Proaño Andrade, compositor, director de bandas, ebanista, excelente artesano y constructor de instrumentos musicales. Ayudó en la formación de músicos y carpinteros, escritor de manuales para mejorar la enseñanza de la educación musical en las escuelas y colegios, organista y maestro de capilla de la iglesia La Dolorosa de la parroquia San Francisco de Cotacachi. Su hijo, Pedro Abelardo Proaño, de extraordinarias dotes musicales, acordeonista, compositor, integrante de la orquesta Rumba Habana, integrante de la orquesta Los Dandis, conjunto Los Embajadores del Ritmo, conjunto Los Chagras, docente del Colegio Luis Ulpiano de la Torre, autor de varios temas, entre los que se destaca Aire Típico, Mi Compadre. Luis Abelardo Proaño Proaño, presidente del municipio y gestor para la construcción de la planta eléctrica de Cotacachi, compositor, director fundador del coro polifónico Santa Cecilia, organista de la iglesia San Francisco de Cotacachi. Sus hijos siguieron sus pasos con amor y reverencia hacia la música. Claudio Proaño Baroja, destacado compositor, pianista, autor y compositor. Germán Proaño Baroja, destacado educador, compositor, arreglista, escritor de innumerables piezas musicales, autor del pasacalle Cotacachi, Tierra Mía. Gilberto Proaño Baroja, destacado docente, supervisor de educación musical de Imbabura, pianista, acordeonista, compositor, autor del danzante Aquel Hermoso Tiempo, director de la orquesta Rumba Habana. Sor Guillermina Proaño Baroja, pianista, compositor, director del Instituto Iberoamericano de Música Sacra de la ciudad de Quito. Y la señorita Laura Proaño Baroja, formadora de juventudes en el Colegio Luis Ulpiano de la Torre y poseedora de una voz exquisita soprano. Carlos Ursicinio Proaño, 1890-1987. Gracias a su enseñanza musical, sus discípulos enrumbaron exitosamente la música ecuatoriana. Dirigió bandas militares, autor de varias obras musicales, pasillos, yarabíes y danzantes. Filemón Proaño, profesor de educación musical, escritor, compositor, se destacó en el género melodramático. Recibió clases de música en el Conservatorio de San Agustín, laboró en el establecimiento educativo de La Tacunga, Ambato, Guayaquil, Chone y Atuntaqui. Se hizo acreedor a la medalla de oro en la Exposición Internacional
de Sevilla, España, en 1930 con el melodrama El Príncipe Cacha. Es autor de más de 60 canciones infantiles. Los melodramas Reino de Quito, Cori, Yaquilema y Rumiñahui, Pasillos, Yarabíes y Danzantes. En 1928 obtiene diplomado de honor, perdón, tiene un diploma de honor en la Feria Exposición Internacional de Ibarra con motivo de la llegada de la primera locomotora del ferrocarril a Ibarra. En la época de Semana Santa, el maestro Daniel Proaño Rivadeneira formó la primera orquesta litúrgica integrada por Benjamín Proaño, su hijo Benjamín Proaño violinista, segundo Grijalva contrabajo, Rafael Grijalva flautín. Posteriormente se incorporan Nicolás Sánchez, Carlos Deladio Saltos y Germán Proaño Baroja. A partir de 1944 se fortalece una nueva generación de músicos, músicos cotacacheños. Con esmero y gratitud tenemos que recordar a la dinastía Hidrobo. Marco Tulio, Carlos Armando, Luis Hermógenes, conocido como Germán por año, Germán Hidrobo, excelentes intérpretes, arreglistas y compositores. Marco Tulio Hidrobo, compositor del afamado Pasillo Encargo que no se cumple. Grabado exitosamente por Julio Jaramillo. Luego tenemos al besar un pétalo Pasillo, director de bandas municipales y militares del Batallón Carchi, Esmeraldas, Policía Nacional de Quito, bandas municipales de Quito y Guayaquil, director fundador del cuarteto de guitarras Los Nativos Andinos, integrado por Bolívar Ortiz, Carlos Carrillo y Gonzalo de Ventimiglia, que dieron realce a la música popular en Radio Quito. Organizó el grupo folclórico Los Corazas, con Bolívar Ortiz, Segundo Guaña, Arturo Mena, Eduardo Pavón, y fundador de la Estudiantina Ecuador, entre otros. El amor que tuvo por su tierra, Cotacachi, el maestro, el maestro Marco Tulio Drobo, es insoslayable. A pesar de tanto trajinar con la música por diferentes ciudades del país para festejar los 100 años de cantonización de Cotacachi, organiza y dirige una orquesta de cámara con músicos cotacacheños para rendir pleitesía a la ciudad en un evento especial el 6 de julio de 1961. Aquí tenemos también una nueva etapa, su hijo Homero Hidrobo Ojeda. Se inclina por la música a temprana edad, dominando la guitarra clásica, música ecuatoriana, popular, director fundador del trío Los Reales, autor del pasillo Quito, Novia del Cielo. Se paseó por grandes escenarios de Latinoamérica, dando a conocer con su requinto la identidad musical ecuatoriana. Es reconocido como el primer requintista de América. Muchos han dicho que Homero Hidrobo no es de aquí, que es mexicano. Es netamente quiteño, de padre cotacacheño, del maestro Marco Tulio Hidrobo. Carlos Armando Hidrobo, el mago del violín, músico carismático y de ocurrencia inagotable. Se destacó como violinista, intérprete y arreglista. El Consejo Municipal de Cotacachi le concede una beca para que estudie en el Conservatorio Nacional de Música en Quito. Integró la estudiantina Santa Cecilia y después pasó a ser su director en 1968. También participó en el grupo Cotacachi, Trío El Rosal, Alma Ecuatoriana y el conjunto M el Norte. Fue profesor de música en la Escuela 6 de Julio de Cotacachi, Colegio Abelardo Moncayo de Atuntaqui, Escuelas de El Ángel en el Carchi,
Teodoro Gómez de la Torre en la ciudad de Ibarra, Instituto Superior Alfredo Pérez Guerrero en San Pablo del Lago Otavalo, autor de San Juanitos, Albazos, Valses, el legado que nos dejó, nos identifica y los llevamos con orgullo, todos los cotacacheños, como es el aire típico, aires de mi tierra. Luis Hermógenes Hidrobo, conocido como Germán Hidrobo, compositor, arreglista, intérprete, autor de varios temas musicales, integrante de la Orquesta Costa Azul de Atuntaqui, primer director de la Banda Municipal de Cotacachi en 1968 en la presidencia del doctor Hugo Vega Sánchez. Director de orquestas, bandas municipales y militares, formó parte de la estudiantina Santa Cecilia, profesor de la Escuela 2 de Marzo en Atuntaqui y del Colegio Luis Ulpiano de la Torre en Cotacachi. Su talento fue heredado por sus hijos y su nieto. Mario Hidrobo Aulestia, autor, compositor, fue formador de juventudes en San Lorenzo, Esmeraldas, Colegio Otavalo, director de la orquesta Los Dandis y la orquesta Constelación de Atuntaqui. Edgar Hidrobo Aulestia, compositor y arreglista, integrante de la orquesta Los Astros, Los Dandis, trío Los Sucesores, después del fallecimiento de su padre en el año de 1990, asume la dirección de la Banda Municipal de Cotacachi, director de la Banda Municipal de Ibarra, de la agrupación musical Edgar Hidrobo y su conjunto. En la actualidad ha conformado la orquesta de los de la Tierra. Se destacaron como docentes de educación musical sus hijas y sus nietos. Su nieto, Dani Hidrobo Guzmán, autor y compositor, excelente saxofonista, integrante de la orquesta Los Reyes Van, director de la Banda Municipal de Ibarra, integrante de la orquesta Rumba Habana, La Herencia. Por su trayectoria artístico-musical, fue galardonado con la estatuilla Cachipuro de Oro en el 14º Festival del Pasillo, Cotacachi, Hora 2018. Rubén Jaramillo Alboja, músico, compositor, colaboró con algunos grupos musicales, integró el trío Rosal, Orquesta Rumba Habana, laboró en la escuela particular José Ricardo Vázquez, Policarpa Salabarrieta, Colegio Abelardo Moncayo, Jardín de Infantes Juan Francisco Ceballos, en Cotacachi, y también es fundador de la especialidad del Colegio Luis Ulpiano de la Torre en 1965, la especialidad de educación musical. Entre sus composiciones más representativas tenemos el Pasillo Vacío. Manuel Mesías García Bolaños fue discípulo de grandes maestros cotacacheños, de Alejandro y Filimón Proaño, autor y compositor de música religiosa, organista y maestro de capilla en la iglesia matriz de Cotacachi durante 75 años. Guido Aguirre, conocido como el Rey de la Armónica, pintor y escultor, reconocido a nivel nacional e internacional por su destreza en la interpretación de su mágico instrumento, la armónica. Ha formado parte de la rondalla del Colegio de Médicos de Quito, fue merecedor de la estatuilla Cachipuro de Oro en el 8º Festival del Pasillo que organiza la Fundación Cachipuro Danzas. En la actualidad reside en Londres el maestro Guido Aguirre. Carlos Alberto Cova Andrade, personaje importante en la etnomusicología del Ecuador, compositor, organista, teólogo, filósofo, estudió en el Conservatorio Nacional de Quito, en Argentina en el Instituto Iberoamericano de Etnomusicología, organista de las iglesias de Azogues y San Francisco de Quito.
Profesor en la Universidad Católica, Sedi Barra. Director del Departamento de Etnomusicología y Folclor del Instituto Otavaleño de Antropología. Autor de varias obras relacionadas al arte de la música, danza y folclor. José Moreno Ceballos. Profesor de Educación Musical en instituciones educativas de la provincia de Imbabura. Por más de 30 años fue director de la legendaria orquesta Rumba Habana. Autor, compositor, organizó la Orquesta de Niños del INFA y fue fundador de la Rondalia Sentimental. Su hijo, el maestro Freddy Moreno Proaño, siguió sus pasos marcando una nueva época en la música. Integró la Orquesta de Niños del INFA, graduado en el Instituto de Música Luis Ulpiano de la Torre, dirigió la orquesta Los Príncipes, participó como director arreglista en el Festival OTI Capítulo Ecuador, director fundador de la orquesta Los Reyes Van, autor, compositor y arreglista. Aquí tenemos una nueva época a partir de 1957. El padre, el doctor Raúl Arturo, párroco de la Iglesia La Dolorosa de la parroquia de San Francisco, con gran iniciativa y ganas de promocionar la actividad artístico-musical, funda la Radio Cotacachi. Se sintonizaba en los 3.695 kilociclos onda media. Tenía un alcance hasta la ciudad de Bogotá, Colombia, que era una emoción para los cotacachiños ausentes, residentes en diferentes partes del mundo, escuchar los sucesos de su amada tierra. El primer locutor fue el célebre y reconocido señor Fausto Elías Romero Baroja. En 1958, el señor Fausto Romero Baroja tiene la idea de fundar dos grupos musicales, Los Chagras y Alma Cotacacheña, con integrantes de la orquesta Rumba Habana, que se convirtieron en los grupos de planta de la radio Cotacachi. Lupita Tamayo Grijalva. Con su timbre de voz exquisito, dulce y encantador, forma parte del elenco artístico de planta de Radio Cotacachi. Más tarde forma parte del famoso trío Los Auténticos de Otavalo, dirigido por el maestro Germánico Santi. En la actualidad ha paseado su arte por algunos escenarios del país y Estados Unidos. Como solista, como solista se ha destacado con la música nacional, con la música ecuatoriana, dando a conocer al mundo nuestra identidad cultural, nuestra música. La Fundación Cachipogro Danzas realizó un justo homenaje a su trayectoria artístico-musical, entregando la estatuilla Cachipogro de Oro en el tercer Festival del Pasillo Potacachi Hora 2007. La banda de Peñesera. La iniciativa y el querer fomentar la música y homenajear a la tierra, que se vayan organizando y creando la banda Mocha, más tarde son reconocidos como bandas de pueblo. Así, en la zona de Intac, en la parroquia Peñerrera, nace la banda de Peñerrera, la mejor de la comarca, que es reconocida en toda la provincia. Después de su fallecimiento, se hace cargo sus hijos y familiares que mantiene en vigencia hasta la actualidad. ¿Quién es el fundador? Es el señor inteño, agricultor, trabajador, Alonso Gonzalo Gómez Andrade. Se mantiene en vigencia hasta la actualidad, siendo sus integrantes la cuarta generación de músicos, amantes del arte. En la parroquia de Imantac aparece la banda Presentación, dirigida por Humberto Ulloa.
La banda Nuevos Horizontes de Coñaquí, dirigida por Francisco Lita Anrango, conformada por Pablo Huesaca, Jorge Chávez, Manuel Ramos y Pablo Ramos. El amor por la música sigue avanzando y fueron las orquestas que pusieron el swing y la alegría en los bailes familiares, en las kermés, en las verbenas populares y pregones de fiestas. La Baiana, dirigida por Alberto Ubidia, es la primera orquesta de Cotacachi. La Continental, dirigida por Germán Proaño. En 1949, Alberto Ubidia, director de La Baiana, tiene que viajar y radicarse en Quito para trabajar con la orquesta Blasio Jr. Entonces cambia el nombre de la orquesta y comienza a llamarse Rumba Habana. Tenían la suerte de recibir partituras con arreglos de la Blasio Jr., música actualizada, que enviaba el amigo exdirector, como es Alberto Ubidia. Conjunto Cotacachi, Conjunto Los Chagras, Los Dandis dirigidos por Pedro Proaño, Los Astro dirigidos por Ulpiano Galindo, Tropican Boys dirigido por Pedro y Gilberto Proaño, vocalista, y ahí también integraba el compañero que nos acompaña, Milton Proaño, como baterista. Los Ulpianinos dirigidos por Clímaco Vaca, conjunto estelar dirigido por Julio Recalde. Banda Orquesta Santa Cecilia de Quiroga, Los Chivitos, conocidos y dirigido por Marcelo Andrade. Da una nueva época. Vamos avanzando gloriosamente con la música. El Colegio Técnico Luis Ulpiano de la Torre de Cotacachi fue fundado en 1936, siendo ministro de Educación el doctor Carlos Zambrano y subsecretario el señor Jaime Chávez Granja, un cotacacheño, con la especialización de educación de corte y confección para mujeres, mecánica industrial y carpintería para varones. Es importante y trascendental para los jóvenes cotacachiños la creación de la especialidad de educación musical en el año de 1965. Después de 6 años de estudio, en 1971, se gradúan los primeros bachilleres técnicos en educación musical, mismos que son contratados como docentes en escuelas y colegios de toda la República. Así se va fortaleciendo el conocimiento académico e incentivando a los niños y jóvenes en el arte y maravilloso mundo de la música. A partir de la implementación del bachillerato en educación musical y posteriormente en la creación del Instituto Técnico Superior, se fueron dando nuevos y avanzados estilos musicales que obligaron a los estudiantes a estar a la vanguardia de los nuevos ritmos y composiciones musicales. Se han destacado en esta época Lima Covaca, graduado en el Colegio Luis Piano de la Torre, y en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, docente, autor y compositor de pasillos, San Juanitos, Yumbos y Pasacalis. Fundador del grupo Los Dulpianinos, director de la Sonora, del grupo Clímaco y su Sonora, director de la Rondalia Sentimental en estos momentos. Galo Braño Guzmán, uno de los primeros egresados del Colegio Luis Ulpiano de la Torre en el área de música, integrante del grupo estelar, entusiasta colaborador de algunos grupos musicales. Ulpiano Galindo Saltos, graduado en el Colegio Luis Ulpiano de la Torre, Universidad Estatal de Bolívar, profesor en el Colegio La Providencia,
Antonio Neumane, Santo Domingo de los Áchilas, San José del Tena, Inmaculada Concepción, Lidia Sevilla de León, Colegio Fátima y San Francisco. Pertenece a SAICE y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de la provincia de Imbabura. Ha formado parte de la orquesta Los Cuervos, los Superboys, los Astros, conjunto Los Alces, conjunto Don Lucho Soto de Otavalo. Integró el primer grupo de música folclórica del Colegio Luis Piano de la Torre de Cotacachi, de la Orquesta Constelación de Atuntaqui, Rondalia Imbaureña y del grupo Aires de mi Tierra, del conjunto Rondador, autor y compositor de Pasacalles, Pasillos y San Juanitos. Milton Saltos Hidrobo, parte de la dinastía Hidrobo. Autor y compositor, docente, integrante del primer grupo de música folclórica del Colegio Luis Ulpiano de la Torre, integrante del grupo Rondador, conjunto sinfónico Aires de mi Tierra, cuarteto de cámara Segundo Luis Moreno, director del coro adulto mayor de Imbabura, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura, ha realizado giras por Estados Unidos, Colombia, Bolivia, México, compositor de la música del himno de pensionado Atahualpa, Colegio Bilingüe, Simón Bolívar, y ha tenido la suerte de grabar 13 discos de larga duración con diferentes grupos musicales y 3 CD. Milton Proaño Hermosa. Estudió en el Colegio Luis Ulpiano de la Torre, integró como baterista el conjunto Tropican Boys y el coro de la Universidad Central del Ecuador. Fundó el conjunto musical Fórmula 4 de la UCI y el grupo folclórico Los Lausíes. Trabajó como docente en Tulcán. A raíz de la pandemia sintió ese gusto y amor de escribir música, escribir a ritmo de pasillo, Amor Otoñal, Ser Abuelo y el San Juanito Mico Takachi. Ha publicado 3 libros de cultura estética y ha grabado 6 CD de música ecuatoriana y ritmos extranjeros. Rodrigo Ceballos fue el niño prodigio de la radio Cotacachi. Interpreta en forma magistral los instrumentos musicales como piano, requinto, arpa, charango, acordeón, dotado de una maravillosa voz. Integrante del grupo folclórico del Colegio Luis Ulpiano de la Torre, del grupo folclórico Los Imbaburas, trío Los Sucesores, con Edgar Hidrobo y Orfelina Ceballos. Han recorrido escenarios del Ecuador, Miami y Colombia y otros países. Marcelo Saltos Montenegro, autor y compositor. Su inspiración para seguir en el arte de la música es de su abuelito Enrique Montenegro, cantante histórico de la legendaria orquesta Rumba Habana, graduado en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre y en la Universidad Estatal de Bolívar. Ha integrado la estudiantina INFA, grupo de folclórico Cantares, grupo de Edgar Hidrobo y su orquesta. Ha integrado la orquesta Clímaco Vaca y su orquesta, la banda municipal de Cotacachi. Ha integrado el grupo Fábula, Mariachi Nueva Generación, Orquesta Constelación de Atuntaqui, Orquesta Los Duques, Orquesta Los Reyes Van, director fundador de la orquesta La Academia, fundador de la Bayana Banda, director musical de la Rumba Habana La Herencia, docente de educación musical en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre. Carlos Gallegos Moreno, integrante de la prestigiosa orquesta Los Duques de Quito, arreglista y productor musical de renombrados artistas ecuatorianos. Carlos Fernando Gallegos, integrante de Cachipuro Danzas, director de la banda municipal, fundador de la orquesta BMC del municipio de Cotacachi, director de la orquesta Batuca Banda. Carlos Echeverría, autor, compositor,
docente, estudió en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre, Conservatorio Nacional de Música, Universidad de Nariño, de Colombia, Universidad Católica del Ecuador y Universidad de Manabí. Ha representado a nuestro país en Estados Unidos, Colombia, Brasil, España, Francia y Portugal. Fundador y director del grupo Los Arábicos. Integró el cuarteto de cámara Segundo Luis Moreno, coro infantil Lindo Gilqueritos. Wilson Molina, graduado en el Colegio Luis Ulpiano de la Torre, siempre inquieto por aprender distintos instrumentos musicales como guitarra, requinto, arpa, quena, charango, fundador del grupo folclórico Chasquistono. Edison Meneses, docente en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre, autor y compositor, poseedor de una exquisita voz de tenor, integrante del grupo Los Arabicos, grupo Cantares y del grupo Musiqueando. Wilson Aro López. Estudió en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre, Universidad Católica, compositor, intérprete, arreglista, pedagogo, técnico de sonido e investigador. Intérprete, arreglista, pedagogo, técnico de sonido e investigador. Integró el grupo folclórico Chasquistono, integrante fundador de Los Arabicos. Ha trabajado para la Banda Sinfónica de Quito, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de Loja, Grupo Iliniza, Taller de Música, Grupo Cimarrón, Margarita Lazo, entre otros. Miguel Padilla, director fundador del Mariachi México Lindo, docente de la unidad educativa Luis Ulpiano de la Torre. Patricio García Cobos, graduado en el Colegio Luis Ulpiano de la Torre, Universidad Estatal de Bolívar, Universidad Particular de Loja, integrante fundador de Cachipugro Danzas, integrante de la banda municipal Cotacachi, director fundador del grupo de música sacra Génesis, un canto de vida en Cotacachi, autor y compositor, docente del Colegio Santa Juana de Chantal, del Colegio Otavalo, Colegio 10 de Agosto en Quito, Colegio Particular La Dolorosa en Quito, rector de de la Unidad Educativa Eloy Alfaro. Gandhi Rubio, saxofonista, estudió música en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre, Universidad San Francisco de Quito, máster artístico de estudios avanzados de jazz y música moderna en Cataluña, docente en el Conservatorio Franlis de Quito, integrante y capacitador de la Banda Municipal de Cotacachi, Banda del GAD de Pujilí, Conservatorio de Mozart en Quito. El municipio de Cotacachi le otorga la condecoración a la cultura, mención música, docente en el Instituto Superior de Música Luis Ulpiano de la Torre. En la década de los 70 comienza a tomar forma la música folclórica latinoamericana, desempolvando versiones musicales que años atrás fueron escritas por grandes músicos. El primer grupo folclórico del Colegio Luis Ulpiano de la Torre, dirigido por Pedro Abelardo Proaño, uno de los grupos que nace en Cotacachi, netamente indígena, el grupo Atahualpa. Fundador, el señor Antonio Morales, conocido como Antonio Chicho, y Rafael Lema, conocido como Cumba. Yacta Pura, Cristóbal Terán, en su afán de recuperar y mantener la música nacional, en 1967 funda el grupo folclórico Yacta Pura, con Jorge Aaron Morales, Tarquino Morales Vaca y Fabián Sánchez Flores. Después de su fallecimiento, su hijo se hace cargo, Miquel Terán, que mantiene todo ese gusto y esa pasión por sostener la cultura y el arte musical. Luego tenemos el grupo Tono Yacta, integrantes por Amílcar Gómez,
Jairo Reyes, Humberto de la Cadena, Edgar de la Cadena, Patricio de la Cadena, Patricio Mesa, Armando de la Cadena, director, tuvieron la suerte de grabar el primer disco LP con el grupo Charaquenas, dirigido por el famoso guitarrista y requintista Cesario Domínguez. Luego también tenemos Chasquistono, dirigido por Wilson Molina en 1982. Los Arábicos, integrantes fundadores: Wilson Aro, Carlos Echeverría, Marlon Montalvo, Jorge Padilla, Ernesto Guerra y Ulpiano García Cobos, mentalizador y director fundador. Sentimiento Andino, dirigido por Luigi Gómez e integrado por Amílcar Gómez, Jaime Reyes, Ramiro Muñoz, Wilson Aro, Alex Terán, Patricio Toro. En 1985 nace el grupo Los Migajas como una nueva trova latinoamericana, integrado por Wilson Aro, Rodman Terán, Roberto Ruiz, Byron Ruiz, Edwin Praño, Moraima Praño y Fausto Romero Praño. El romanticismo estaba muy representado por los tríos: trío Los Luises, integrado por Luis Germánico Echeverría, Luis Gilberto Galindo y Luis Cristóbal Proaño, todos en familia. Trío El Rosal, trío Manantial, organizado por Andrés Flores. Luego tenemos Los Sucesores, un gran referente dentro de este género musical, integrado por Rodrigo Ceballos, Edgar Hidrobo y Orfelina Ceballos, la primera voz. En los años 90 se da una nueva imagen a la música religiosa o música sacra, con la creación del grupo Génesis, Un Canto de Vida, fundado por Patricio García y Ulpiano García Cobos, que pasan a ser maestros de capilla de la iglesia matriz de Cotacachi en la época del padre Carlos Trujillo y del padre Gonzalo Flores hasta el año 2000. La Batuca Banda, dirigida por Fernando Gallegos; La Bayana y Rumba Habana, La Herencia, dirigida por Marcelo Saltos Montenegro. Del seno de la Fundación Cachipuro Danzas nace la primera orquesta juvenil de Cotacachi, La Morena Orquesta, dirigido por Ulpi García. Aparece una nueva generación a inicios del nuevo milenio y la música toma un nuevo rumbo con la aparición de mariachis, Nueva Generación, dirigido por Marcelo Andrade; México Lindo, dirigido por Miguel Padilla; Mariachi Chapala, dirigido por Patricio Vallejo. De la Fundación Cachipuro Danzas han salido grandes músicos, como Ulpi García Aguirre. Estudió en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre, Universidad Estatal de Bolívar, Universidad Técnica Equinoccial. A sus 5 años ya formó parte del grupo Génesis y de la Escuela de Arte Cachipuro Danzas. Participó en el Festival Internacional de Danzas en Samaniego, Colombia, en el año 2005. Fue discípulo del maestro Pedro Abelardo Proaño, aprendiendo a interpretar el requinto y guitarra. Instructor de canto, instrumentación y danzas folclóricas en los talleres vacacionales de la Fundación Cachipuro Danzas. A sus 13 años ya escribió sus propios temas musicales, director del grupo Grupeto Latin Rock, con el que recorrieron varios escenarios y se hacen acreedores al Cachipuro de Oro en el año 2016. Luego, en el año 2016 también, La Morena Orquesta le forma, que han tenido un gran recorrido por varios escenarios y en medio de la comunicación, por varios,
En la actualidad está incursionando en el mundo del espectáculo como solista, exponiendo temas de su propia autoría. Ve y dile lo que no se siente, tu recuerdo y Sendai 2024. Y sí que duele 2025. Estos temas están disponibles en más de 20 plataformas digitales de todo el mundo. Sebastián García Aguirre estudió música en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre, Comunicación Social en la Universidad Católica Sede Ibarra. A la edad de 4 años, integró Cachipugro Danzas. Participó en el Festival Internacional de Danzas Samaniego, Colombia. Recibió clases de guitarra y requinto con el maestro Pedro Abelardo Proaño. Participación artística en el sexto Festival del Pasillo Cotacachi Jora 2010. A la edad de 9 años, integra Grupeto Latin Rock. Instructor de música en los talleres vacacionales de Cachipuro Danzas. Activo y fiel colaborador de los festivales del Pasillo. Integrante de la Morena Orquesta y Rumba Habana La Herencia. A partir del 13 de abril de 1986, fecha en la que se crea la Fundación Cachipuro Danzas, organización no gubernamental y sin fines de lucro, que trabaja por el rescate, valoración y difusión responsable de nuestras raíces interculturales. Se ha tratado de mantener latente la cultura artística musical de Cotacachi, realizando festivales de música, danza, teatro, el pase de niño a nivel cantonal, colaborando con nuestra gente, entregándoles el aguinaldo navideño y el emblemático Festival del Pasillo, donde se reconoce a artistas del cantón, la provincia, el país y Latinoamérica, haciendo la entrega del Cachipugro de Oro, en reconocimiento a su entrega por el arte musical. Todo esto bajo la dirección de Ulpiano García Cobos, gestor cultural, amante de la música, amante del arte. Esperemos a corto plazo tener la satisfacción de cumplir con nuestro esperado sueño, la construcción del Centro Cultural Cachipogro Danzas. Esto es lo que habíamos preparado. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Estamos con gusto para conversar y dialogar. Más que todo es un conversatorio. Gracias, Patricio, y a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias, Ulpiano. A ver si podemos cerrar la presentación para iniciar el diálogo. Realmente hemos hecho una historia enorme de la cantidad de artistas cotacacheños que han brillado, no solo en el cantón Cotacachi, sino en el país y a nivel internacional. Por eso lo hemos denominado, como siempre, la capital musical del norte del Ecuador. Indudablemente, la institución educativa Luis Ulpiano de la Torre ha formado a muchísimos de estos brillantes artistas y que muchos de ellos están en su trabajo diario, en su trabajo de la docencia y obviamente en sus respectivas orquestas y grupos musicales. Felicitaciones a todos ellos primeramente y a Ulpiano por hacer esta maravillosa recopilación de todos quienes han pasado para que nosotros podamos apreciarles. Estimados colegas y amigos, podemos iniciar el diálogo, a ver si tenemos alguna inquietud o pregunta para Ulpiano para que nos pueda aclarar, tal vez. Podemos hacerlo como les había indicado a través de la aplicación del Zoom, a través del chat mediante preguntas o directamente alzando la mano en la pantalla. Raúl Salas nos indica lo siguiente: muy buena noche a todos. Gracias por la invitación. La música es importantísima para el ser humano, aunque no a todos les agrade. Lamentablemente es así. El arte siempre lleva su tiempo y obviamente cada uno de nosotros tenemos que valorarlo porque de esto nos hace mejores seres humanos. ¿Quién se arriesga a lanzar la primera pregunta al piano? Milton, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, perfectamente, Milton, gracias. Ya. Bueno, felicitaciones al mentalizador de esta reunión, Patricio, y a Luis, al compañero Ulpiano García, como relator de esta hermosa historia eh, de la música en Cotacachi. Bueno, Ulpiano, yo lo único que quisiera es colaborar con algo más para que se adhiera a esa gran historia que usted ha marcado. En verdad que yo he sido parte del Tropican Boys, no sé si alguien de ustedes les conocieron a los hermanos Pedro y Gilberto Delgado. Con ellos me inicié de baterista muy jovencito, a los 12 años yo ya tocaba la batería, ¿no? Por supuesto que a mí me encantaba mucho la música y comencé con ellos y hasta cuando ya me gradué de Luis del Piano La Torre, esa institución tan noble que me ha dado tantos frutos a nivel de toda mi carrera. Grandes artistas, quienes me guiaron en la música, como don Luis Hermógenes Hidrobo, el señor Pedro Proaño, siendo yo también parte del primer conjunto folclórico de Luz del Piano La Torre. También lo formé en el conjunto esas, igual que José, no sé si se acuerdan ustedes de Pepe Falla Gómez. Claro, sí, Él también fue parte, con Rodrigo Ceballos, Guillermo Ruiz, no sé si se acuerdan sí, también. de, de- de Guillermo Ruiz. Topollillo. Entonces, eso, muchas más, creo que más nos conocen por los apodos que antes que por el nombre. Como Milton Proaño, vemos muchísimos también ahí en Cotacachi. Bueno, yo soy Milton Proaño Hermosa, con raíz de Cotacachi y de Tabacundo, mi madre. Pero bueno, nos iniciamos ahí. También me dirigió mucho en la música el señor Gilberto Proaño, don Germán Proaño, de cuáles más puedo hablar, de don este, Marco Proaño. Eh, ya me está fallando la memoria, será los años. Pero eso me ayudó a mí muchísimo para poder seguir. Don Germancito, que le decíamos a don Luis Hermógenes Germancito Hidrobo, Hermógenes, Luis él me Hermógenes. enseñó a tocar el saxo y el saxo lo toco ya años. Don Pedro Praño me enseñó la guitarra, la flauta también él nos enseñó, etcétera, ¿no? Bueno, aprendí a tocar la flauta, el saxo, el piano, el acordeón, la guitarra. Entonces, todo eso me ha servido para llevarlo a cabo en mi docencia. Ulpiano también le recuerdo que en esa historia también lo agregue. Yo fui el mentalizador del proyecto para que se gradúen los amigos de Cotacachi como licenciados en la Universidad Estatal de Bolívar. Yo fui profesor ahí, ¿no? Y ayudé bastante ahí, igual que acá en Riobamba, para que saquen el título. A nosotros nos ha tocado vivir una vida, pero al comienzo diría, ¿no? Muy triste porque nos trataban a nosotros como que fuéramos menos inteligentes que el resto, porque, por decirlo, en las universidades no aceptaban nuestro título, en nuestro título de bachiller de música no aceptaban en ninguna parte. ¿Qué es lo que yo tuve que hacer? Graduarme de bachiller en otra institución musical para poder entrar a la universidad. Y ahí fui peleando para que poco a poco vayan integrándoles a los compañeros del arte musical en las universidades. O sea, fui uno de los mentalizadores en la Universidad Central en Quito. Mi profesor en coro, cuando me inicié ahí, me integré al coro de la Universidad Central, fue el maestro Gerardo Guevara. Si recordarán de ese gran compositor, acabó de fallecer recientemente. Él fue mi director de coro ahí en la Universidad Central. Y posterior a ella fui maestro acá en la Universidad Nacional de Chimborazo, donde también fueron incursionando nuestros estudiantes de la Universidad, del Instituto Superior de Música de acá de Riobamba, del Vicente Andaguir. Entonces, esa trayectoria a nosotros nos ha ayudado. Un piano, si usted no se molesta, por favor, hacerlo un poco más ¿qué le digo? Agregar un poquito más de historia a ese gran trabajo que usted ha hecho. Nada más del resto, felicitaciones. Usted ha hecho un gran recorrido, es un gran esfuerzo el que usted ha hecho, en verdad. Es joven, ha buscado, bueno,
muchísimos relatos, no sé, de cuánta gente ahí de Cotacachi que es lo lindo. Nadie lo tiene. Espero que esto lo cimenten en algún texto, en algún libro, porque es historia muy, muy bonita de Cotacachi. A usted, Patricio, muchísimas gracias también por haberme integrado a este grupo. Un saludo más para mis amigos que están en el panel. Muchas gracias por escucharme. Gracias, 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 Milton. Milton. ¿Algún Gracias. comentario tal vez, Ulpiano? Claro. Bueno, Tropical Boys se le conoció, era una orquesta de mayorcitos, dirigido por, como le decimos, por Pedro Delgado, y siempre estuvimos viendo pendiente, al menos recuerdo una de las últimas presentaciones, debe de ser más o menos en el 78, menos, No setenta menos. y cuatro debe ser la presentación que hicieron en el barrio de Los Chibucos, con la orquesta Tropical Boys, el 6 de enero por las fiestas de Santos Reyes. No sé si recuerda usted ahí, Milton. Y todo esto también, bueno, tenemos grandes artistas en Cotacachi, faltan muchos más por darles Sí, a conocer. El tiempo, las discúlpeme. circunstancias, pues no podemos abarcar todo, pero Por hemos supuesto, tenido, no, no. Un todavía hay poquito mucho como, más, todo, hay cuantos personajes aquí que todavía tenemos que incorporarle, ¿sí? Eh, Cualquier cosa, como digo, es un conversador. Justo, Patricio, sobre lo que usted habló, que éramos reconocidos como capital musical del Ecuador, fuimos reconocidos hasta 1970. Luego de ahí como que fue decayendo. ¿Por qué? Hay una situación especial. Los artistas, los personajes que salen del Colegio Luis Pirón de la Torre, abandonan Cotacachi y dan, como habíamos conversado anteriormente, se van de profesor de educación musical, que fue un honor. A través de la música dimos a conocer a Cotacachi y al mundo el nombre de Cotacachi, el nombre de capital musical del Ecuador, el nombre de los artesanos, el nombre de nuestra gente, el nombre de los artesanos de la rama del cuero y de su gastronomía y sus piezas también milenarias de nuestros indígenas. Entonces, como que va bajando, fue algo buenísimo que la creación del colegio, del colegio de música, pero la situación, vamos abandonando la Plaza Cotacachi. Luego de eso, como que las personas y las autoridades también se conforman con decir que nos llamamos ahora capital del norte ecuatoriano. Entonces, la propuesta tenemos otra situación, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos seguir sosteniendo sobre todo este andamiaje que nos dejaron nuestros ancestros? Ustedes nos dejaron todo esto. Eso, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Con mucho gusto, por favor. Sí, justamente Ulpiano, lo que usted manifestaba, la profesional, que se llamaba originalmente Luis Ulpiano Latorre, para justamente profesionalizar a muchos artesanos cotacacheños en el tema de la carpintería, de la costura y todo lo demás, fue el inicio para que en Cotacachi se pueda, eh, de cierta forma, ya profesionalizar también la música. Indudablemente, Claro. muchos de los amigos cotacacheños salimos de nuestro terruño para radicarnos en otros sitios y en las diferentes profesiones. Y claro, el docente musical ha ido por todo el Ecuador y por todo el mundo. Yo creo que las autoridades son las llamadas para que este tipo de instituciones se vean cada vez más fortalecidas y que los artistas cotacacheños tengan siempre ese seguir adelante y ese darnos una imagen positiva para el cariño y de todos nosotros como cotacacheños. Así es, gracias, Patricio. Bien, muy bien. Aquí hay unos pequeños mensajitos. Dice Isela Flores, buenas noches amigos, gracias por la invitación, muy contenta de participar en la reunión. Nostalgia al recordar que fui docente de la unidad educativa Luis Ulpiano de la Torre. Fui profesora del Ulpiano y Sebas García. Me da mucho gusto y felicito mucho a Ulpiano por conducirlos por este camino hermoso de la música. Un abrazo a todos. Gracias, Isela. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Raúl Salas también indica que las serenatas con música nacional son todo un acontecimiento. Los aclamados Benítez y Valencia son muy recordados por ello. Felicitaciones, Ulpiano. Gracias, Raúl. Gracias. Mario, tal vez algún comentario. Sí, quiero felicitar a Ulpiano, mi compañero de escuela. Gracias. Quería indicar que
Me parece que Cotacachi, quiero felicitarle por esa ah, amplia presentación de músicos de Cotacachi, ¿no? Lamentablemente no estoy incluido ahí, ¿no? Por falta de méritos, ¿no? Pero bueno, No es tarde, no lo es que... tarde. no, ya, lo que, como es lo que Natura no da, Salamanca no presta, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería indicar es de que hay algo que me parece fabuloso de Cotacachi y es las danzas de los yumbos, ¿no? Sí, Que le acompañaban con pingullos y y con tamborillos. tamborcito, ¿no? Y bailaban con unas lanzas, ¿no? Con un paso medio como saltado hacia adelante, ¿no? Entonces, yo le tengo eso como en mi memoria de la niñez, ¿no? Y me pareció algo que era sumamente, digamos, original, ¿no? No he visto ese tipo de danzas en ninguna otra parte, ¿no? Y es claro, era muy tradicional y se le conocía como la danza de los yumbos, ¿no? Y esta danza de los yumbos, cuando nosotros vemos un poco viendo la historia, ¿no? Los yumbos parece que desaparecieron al menos como pueblo, con una erupción del volcán Huayllay en 1660. ¿No? Entonces, saber de que los vestigios históricos como muy originales, muy propios, ¿no? Se encontraban en esta danza que se le llamaba así de los yumbos, me parece que es algo que debe ser en algún momento como revalorado, ¿no? Y quizás hubo un musicólogo de apellido Muyo, ¿no? Que hizo un trabajo en este aspecto, ¿no? Y otra parte que quizás Ulpiano como me atrevería a recomendar es que también que se incluya la danza de o la música que acompaña a los danzantes del Inti Raymi o de San Juan, como se le conocía en nuestra niñez, ¿no? Entonces, ese baile, ese tipo digamos, de celebración, ¿no? Es también algo muy original de Cotacachi, ¿no? Al menos la forma como se la hace, ¿no? Recordemos que el festejo del Inti Raymi se populariza en Perú, ¿no? Y se le denomina ya Inti Raymi en Perú a partir de 1950, ¿no? Pero al menos la forma como se le celebraba en Cotacachi y en esa época, digamos, quizás se le conocía como el baile o los bailes de San Juan, creo yo que vienen de mucho antes, ¿no? O sea, creo que incluso hay un libro hay un libro de un embajador de Estados Unidos por 1870 que recoge esto y que describe, ¿no? Estos bailes, ¿no? Entonces, me parece que esos son dos puntos que quizás son necesarios destacarles porque son muy originales de Cotacachi, ¿no? Eso quería decir y felicitarle de nuevo, Ulpiano, ¿no? Con mucho aprecio para usted y para su trabajo. Gracias, gracias Mario. Gracias, gracias compañeros de escuela. Recordemos de esos tiempos hermosos. Mario, justamente gracias. Los Yumbos tuvo esa suerte de recopilar el maestro segundo Luis Moreno y le vamos a ampliar un poquito más. En el año de 1971 se presenta en el Teatro Nacional Sucre. Les lleva de aquí a los Yumbos que son de Cumbas Conde a presentar en ese escenario magnífico el Teatro Sucre de Quito. Luego de eso, la presentación sale una maravillosidad, porque era novedad ver las danzas, ver vestidos con con el sombrero, con el atuendo y pie descalzo, es que era una hermosura. Luego, enseguida se presenta, al otro día, se presenta en el estadio del Colegio Mejía. Entonces el maestro segundo Luis Moreno tiene esa gran capacidad, ese gran gusto de recopilar y mostrar, como decimos, al mundo. Es que ir a Quito era demostrar al mundo las cosas que hacíamos aquí. Y los señores, los indígenas de Compas Conde, esa danza es heliolátrica, en homenaje al sol, en homenaje a la luna, a las estrellas, el baile del sapo, el baile de todo eso. Es un movimiento fenomenal que yo también tuvimos la suerte de verle más o menos hasta el año 76, que todavía
se realizaba y en las fiestas de la Jora, el señor de ese entonces, que era comisario municipal, señor Proaño, recuerdo, él les mandaba a traer para que hagan la presentación como inicio de las fiestas de la Jora. Les traía en camioneta, caminando desde Cumbasconde, que es bastante lejos, para acá, Cotacachi. De esta manera se fue propagando y también la danza de los yumbos. La danza de los yumbos es una danza fenomenal. Cuando el piche de chicha se le pone en el suelo y en la forma de inclinación se le coge con la boca y se toma la chicha. Esa danza es lo mismo, es heliolátrica. Y cuando conversamos, empezamos a investigar hace tiempo, desde los 86 que andamos metidos en este sistema, en la mitad del mundo también existe la danza de los yumbos. Y más al occidente existen eso. Y decían ellos que eran los únicos que hacían ese tipo de danza, pero tienen otra connotación, bailan en el vestuario, ponen adornos, por decir, ponen espejos, se ponen pilches, se ponen algunas cosas. Pues aquí los nuestros es únicamente la paca con su vestido blanco, el sombrero de ala ancha, de hongo de ala ancha, color medio ladrillo, y las lanzas. Los yumbos, como decimos, se extinguió. El problema es simple. Los indígenas mayores empezaron a fallecer y veces no hubo personas o gente que se integre a eso. Esperemos con el tiempo y las aguas que alguien nos ayude, nos haga esta situación para poder recuperar esa danza. Nosotros también como Cachipú Danzas hemos hecho ese tipo de danza, hemos hecho eso, pero decimos sostener la cultura es bastante grande. También otro punto que me decía usted sobre el Inti Raymi, sobre la música, el paso piafante de nuestros indígenas, lo que decíamos antes, San Juan y San Pedro. Desde el 86 que empezamos esta investigación, justamente usted tomó la palabra, el nombre de Perú, es una majestuosidad donde realizan la fiesta del Inti Raymi. Aquí también se lo han puesto el Hatun Puya, lo discutamos, pero la fiesta del Inti Raymi lo hacían desde años milenarios, digamos, en la laguna de Cuicocha, la laguna de los dioses. Se unían los de los cuatro suyos, los indígenas de los cuatro suyos, y venían a festejar y también a hacer el cambio de investidura con el alcalde. Se le untaban con un unto de grasa y lo ponían oro en polvo. Luego de eso ingresaba a la laguna de Cuicocha para la purificación. Tenía dos simbolismos. El único, el poder en el dinero, y el otro, la purificación para que todas las cosas que él haga las cosas bien, con honradez, con ese trabajo y con esa rectitud. Lo que dicen, amashua, amayua, maquilla toda esa situación, pero lo cumplían con esa reverencia. Entonces, todo eso se nos ha ido perdiendo, se nos ha ido extraviando, o a veces las personas han tomado otros rumbos. La situación tenemos que nosotros seguir identificando. En el momento también, Mario y también Patricio, lo mismo Milton, recuerden cómo era la entrada triunfal del Inti Raymi, con flautas, con rondines, como decimos, con el paso piafante, hacer 3 vueltas, la toma de la plaza en el parque principal, luego salir a descansar y seguir en el almuerzo comunitario y seguir también bebiendo la exquisita chicha de jora, que es la bebida rubia de los dioses. ¿Qué le parece, Mario? ¿Sí recuerda usted La Calera, Topo Grande, San Martín, Iltaquín? eh, ¿Cuántas comunidades que tenemos aquí para ver y apreciar? 41, Ulpiano. Rubén Sí. Proaño quiere también preguntar. Rubencito, por favor. Está sin audio, Rubencito. Está sin el audio. No, está sin el audio. Préndale, por favor. Dígale que le active el micrófono. Sí, eso le estoy indicando. En la parte de Actívele, abajo,
Actívele el micrófono, está sin el micrófono, está apagado. El mouse pongan en la pantalla y abajo está sí, al lado izquierdo el micrófono, por favor, ese actívele con el mouse. No, y no le El puedo. mouse póngale el mouse póngale en el centro de la pantalla, Rubencito. Póngale en el centro de la pantalla el mouse, abajo al lado izquierdo está un micrófono. Parece que está con el celular. Ahora sí, Sí, ahora sí. Ahora sí se le escucha. pero no tengo volumen. Ahí no les escucho yo. Sí, le escuchamos un poco bajo, pero sí le escuchamos. ¿Sí me escuchan a mí? Sí, sí le escuchamos. Bueno, lamento que no les escuchen o sea, hay algún problema en el teléfono. Solamente por felicitarte a ti, Patito, por modelar y organizar, dirigir este acto. Y al señor Ulpiano García por darnos una historia de la música de Cotacachi y hacerme sentir en lo personal más cotacacheño. Siempre es un sentimiento encontrado porque a pesar de ser cotacacheño, cuando me dicen de dónde eres, soy de Cotacachi y me dicen, ¿y qué tocas? Realmente es lo que no puedo contestar porque no puedo, no me dediqué a la música, me dediqué a otras cosas. Como tú sabes, fui profesor de física por 25 años en el Colegio Einstein y 38 años en el Manuel Canizar, entonces se me hace muy difícil estar al tanto de la realidad musical de Cotacachi, pero esta ha sido una gran oportunidad para entender más lo que es Cotacachi. Pero hay obviamente en el campo de la música, pero hay un aspecto, un elemento que quisiera que el señor García me aclare si es que tiene la bondad, por favor. Hay un personaje que yo conozco, el señor Marcelo Proaño, es un mago del acordeón, profesor de música del colegio Ambato, y me parece que en su relato no logré escuchar absolutamente nada del señor, Sí, gracias, si es gracias. que es posible, desde luego. En realidad Pero es una el vez mago más, del felicitaciones, acordeón, señor Marcelo. García, porque realmente es un gran trabajo el que ha hecho usted. Ojalá se publicara este relato para poder tenerlo y mantenerlo. Muchísimas gracias. Y justamente el señor Marcelo Proaño sale tío para la esposa de nuestro gran amigo Patricio Cova. La situación, mil disculpas, en realidad, como digo, hay muchos artistas más que tenemos que seguir incorporando por el tiempo, por la situación. Esto hemos escogido a casi a todos, casi, casi, ¿no? Pero siempre nos falta. De esa manera, gracias a usted, estuvo en mente la situación esta, ¿no? Me faltó dónde ubicarle al señor. Si usted me puede ayudarme, por favor, con el número telefónico de Marcelito Proaño, una maravilla sería, porque en realidad él es un excelente músico, acordeonista, que ha grabado también discos y ha compartido con grandes personajes. Escucharle, no tuve la suerte de escucharle. O sea, porque él salió a sí mismo ya muy temprana edad. Por eso le decíamos anteriormente, conversábamos de que Cotacachi se ostenta de ser capital musical del Ecuador, pero lastimosamente y por mejorar también las personas, salen de Cotacachi, nos dan, como decimos, nos dan a conocer a través de la música, a través del arte musical, lo que somos y lo que es Cotacachi en el nivel cultural. Y salieron, pero entonces fue bajando la situación, los grupos fueron decayendo porque los integrantes llevan saliendo de Cotacachi. Lo que usted me dice estuvo en mente, pero la premura, no tanto de premura, lo que organizar todo esto es un poquito de tiempo, pero no se preocupe, Marcelito está en mi memoria. Ayúdeme, por favor, con número telefónico, no posible, pero bueno, de todas maneras, con Patricio nos pondremos de acuerdo y seguir incrementando esta situación. Le agradezco bastante a usted. No, a usted felicitaciones y perdón por la pregunta. Chévere. Eh, Indudablemente la fiesta tradicional de la Jora que se celebra en septiembre, pienso y creo yo, porque desde niño recuerdo, fue la vitrina para los artistas de Cotacachi.
Pero al mismo tiempo también las festividades de la Jora atrajo muchos artistas de todo el Ecuador. Las famosas campañas de Ernesto Albán, yo recordaré cuando mi padre hablaba de Benítez y Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa temporada es la más idónea para que todos los ecuatorianos y todos los habitantes del mundo podamos acercarnos a Cotacachi, a disfrutar de la música, a disfrutar de las tradiciones e indudablemente a recibir ese abrazo de buenos amigos, porque en Cotacachi todos somos amigos, no hay forasteros. ¿Es así o no, Mario? Dice, Y claro, así es, hay que completarle el eslogan. el eslogan que nos dejó nuestro querendón de Cotacachi, el señor, el maestro, tío de Mario, pues, ¿no? Eh, es en Cotacachi no hay forasteros, todos somos amigos. Un eslogan, vea, que era para nosotros bastante novedoso y en realidad era así. Vamos a las fiestas de la Jora, nos salimos, ¿no? Pero esa situación fue el objetivo principal con el don señor Fausto Elías Romero, hacer la fiesta de la Jora, que hacen con algunas personas, con el señor Gómez, con el señor León, toda esa situación, para presentar todo esto y que vengan exclusivamente los cotacacheños ausentes a ver y festejar en familia, en amigos y dar que se mueva la economía y sobre todo que también se publique las cosas que hay en Cotacachi sobre el arte, sobre la música. Eso es el eslogan, ¿no? Por eso decían, la radio Cotacachi tiene una grabación, Fausto Praño Jr., tiene una grabación que dice, vengan, más o menos, sí, no sé, estoy equivocado, pero me dice, venga, visite Cotacachi, las fiestas tradicionales de la Jora. En Cotacachi no hay forasteros, todos somos amigos. Maravilloso escucharlo y estar ausente como conversaban las personas que han estado en diferentes partes. Decía, era emocionante, era obligatorio, por lo menos al año, ir y enlazar los lazos de amistad, los lazos de familia, los lazos de vecinos, los lazos de amigos y recordar anécdotas y recuerdos maravillosos. Eso se ha perdido y vamos a ver cómo nos integramos en esa situación. La música siempre es un mecanismo para ampliar la cultura de los pueblos e indudablemente Cotacachi es una ciudad culta. Yo creo que eso se lo debe a la música. Muchos profesionales de gran nivel, profesionales ingenieros como los que están aquí, algunos de ellos, profesionales en la medicina, profesionales en educación, pero indudablemente la música será a la que más le extrañaremos. Algo tocamos, no me gustaba andar cargado la guitarra, pero de vez en cuando me animo a rasgarla. Como dice Mario, pero tus hermanos tocaban muy bien, Roberto y Byron principalmente, muy buenos artistas y creo que todos. La familia de Ulpiano, ¿qué decir? Ulpiano con su fundación Cachipugro Danzas es un ente ejemplar en Cotacachi. Ha promocionado la música, el Festival del Pasillo, la solidaridad, esa parte humana que a muchos de nosotros también nos falta. Yo creo que en esta noche, esta charla diferente, siempre hablamos de ingeniería, hablamos de todo, es motivadora y creo que siempre es necesario también eventualmente realizarlo. Félix Vaca nos ha pedido la palabra y luego Gustavo. Sí, buenas noches. Yo como imbabureño, pues me trae nostalgia todo esto, ¿no? Porque aunque yo soy de Antonio Monte, pero muy cercano y sobre todo tengo muchas raíces en Cotacachi, porque mi abuela era Proaño Morán. Y entonces siempre me gustaron estas, yo me iba a las celebraciones, aunque no entendía mucho de las cosas, ¿no? De los orígenes. Y me acuerdo yo de la rumba habana cuando era niño, ¿no? Que tenía un ritmo que era justo con la Costa Azul de Atontaki, que eran las dos bandas que competían entre ellas, ¿no? Sí, eso era muy interesante. Y yo quiero aprovechar una oportunidad, ¿no? Porque con los conocedores de algunas curiosidades que yo tengo con respecto a todo esto, ¿no? En Atontaki era, bueno, las fiestas de San Juan y creo que en Cotacachi en las fiestas de San Pedro, no sé. La pregunta que yo tengo es, ¿estas son
coinciden con las fiestas del Inti Raymi o son celebraciones diferentes? ¿Y desde cuándo se cambió y si sigue siendo la fiesta del Inti Raymi o sigue teniendo el nombre tradicional, digamos, cristiano de San Juan y con todos estos danzantes, ¿no? Y además de que a mí me ha llamado también un poco la atención el sincretismo, porque últimamente yo he visto que los danzantes tienen unos sombreros como los de, digamos, los europeos, ¿no? De esos de copa, ¿no? Y que tienen unas cruces blancas, no sé, yo no entiendo mucho de esto y me llama la atención todo esto, ¿no? No sé si usted conoce al respecto. Gracias. Y felicitaciones, ¿no? Porque realmente es bueno, por ejemplo, yo una cosa que no entiendo muy bien es la diferencia de cuándo nació el San Juanito, ¿no? Y cómo se le caracteriza al San Juanito y cómo se le diferencia de los demás danzantes especialmente, ¿no? Es una cosa que a mí me ha llamado la atención. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Vamos por parte. Hablemos de la Costa Azul. Una orquesta de primera de Atuntaqui. Y la orquesta Rumba Habana, la legendaria Rumba Habana, eran mano a mano. Y para también en las fiestas de la Jora, venía la banda de la orquesta Costa Azul a las fiestas de la Jora y la orquesta Rumba Habana tenía que ser el plato especial, el plato fuerte. Mis respetos con el señor Germán Martínez, que él es el dueño fundador de la orquesta. Y también habíamos hablado un poquito ahí en la presentación anterior que el maestro Germán Hidrobo perteneció a la orquesta Costa Azul de Atuntaqui. Hasta ahí. Vamos a la otra situación. Sobre, dice, el San Juan, o el San Juan, como dice, cambió de Inti Raymi. Bueno, la situación siempre se llamó el Inti Raymi en todo lo que llamamos el Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, pero acá, el momento que llegaron los españoles, ven como algo profano o ven algo que iba a afectar a la iglesia, como ver bastante gente bailar, danzar con pingullos, con el churo, con flautas. Entonces eso para ellos les suspenden y ya no era bueno que bailen los indígenas porque estaban organizándose. Entonces, rato menos pensado, les ponen para que sigan bailando porque decían, no, pues esta es nuestra fiesta, es la fiesta del sol. El 21 de junio se celebra el Inti Raymi, las fiestas. Entonces, los padres en ese entonces dice, bueno, cambiemos el nombre, pongámosle la fiesta de San Juan y fiesta de San Pedro, en homenaje a los santos. Y por ahí que los indígenas no aceptaban todo eso, no aceptaban, no aceptaban. Dice, bueno, empiezan a bailar clandestinamente, al menos en la parte de Perú. Luego siguen avanzando, avanzando, ya viene a conformar, pero siempre para festejar, para hacer el 24 de junio, el día que el sol está en la forma perpendicular, dicen, bueno, bailen nomás, dancen nomás, pero como fiesta de San Juan y fiesta de San Pedro, que hacían las dos fiestas. Luego de eso también, y aprovechan para que haya una misa y haya ofrendas. Sobre también lo que dice los sombreros, tipo europeo, viene un modismo. ¿Por qué y cómo? Toda una vida han peleado, ha habido una rivalidad entre comunidades, ha habido unas discusiones anteriores y siempre querían solucionar en las fiestas de San Juan y San Pedro. Entonces, como empiezan a lanzar piedras, la agresividad un poco fuerte, alguien construye un sombrero de cartón. Y sigue uno, sigue otro y le ponen una cruz que no hay un sentido mismo, sino que es un modismo. ¿Para qué? Para defenderse de las pedradas que llegaban de los contrincantes. En eso son bastante efusivos y bastante, digamos, que tienen esa rivalidad entre el Topo Grande y la comunidad de acá de La Calera. Entonces siguieron avanzando, avanzando, pero también sigue otro modismo. No sé si alguien también ha visto que también tienen sombreros de México, los mexicanos. ¿Por qué? Porque empezaron los cotacacheños a irse a vender sus productos, a explorar nuevas tierras con sus artesanías y traían sus instrumentos. Luego también
viene un cambio también acá con la fiesta del Inti Raymi el 28 de junio. ¿Qué es lo que pasa? Las personas, los indígenas que salían a otras ciudades, si iban a Colombia, si iban a Venezuela en épocas de bonanza, venían ellos con dinerito y traían otros instrumentos, le incorporan la melódica, le incorporan el rondín, el requinto, la guitarra para bailar las noches. Pero ellos no peleaban, eran los indígenas del centro que tenían su dinero y ellos disfrutaban y bailaban tan emocionados que a nosotros nos gustaba ingresarnos ahí y bailar junto a ellos. Luego también de acá tenemos usted, entonces, ¿cómo pasa? Quieren recuperar la fiesta de San Juan de San Pedro con el nombre de Inti Raymi. Ese es el nombre original que se hizo, que nació desde Perú hasta el Tahuantinsuyo, que todavía en Perú lo siguen bailando y haciendo de una forma magistral. También tenemos la suerte de haber escrito sobre la fiesta del Inti Raymi, un libro en español y otro en inglés que tenemos en disponibilidad en las redes digitales. También acá usted me dice de que los danzantes son agresivos, es por el licor. Y hay una pequeña discusión que han tenido anteriormente y ahí es la época donde quieren solucionar sus problemas. Pero es algo hermoso que cuando ya pelean, se acaba la fiesta y después de la fiesta no hay ningún problema. Siguen siendo amigos, siguen siendo vecinos, siguen siendo familias y siguen siendo amigos. Entonces, algo es bueno, pero una temporada empezó como que a salirse de las manos esta agresividad, pero ya está controlándose para que haya paz, haya tranquilidad y se represente en sí la fiesta con música, con comida, con ofrendas, con bebida, pero en forma moderada. Y ahí es donde aflora la exquisita chicha de jora. Y eso es lo que puedo algo indicarle. Muchas gracias, muy ilustrativo. ¿Y cuándo empieza la carne? ¿Cómo es la carne? Colorada. La La carne carne colorada. colorada. Bueno, la carne colorada es toda una vida, todos los días, al menos también aquí en los restaurantes tienen trascendencia en la familia Hunda, y ahora queda la familia González que te ha hecho cargo de toda esta situación. Son las exquisitas carnes coloradas que se hace aquí en Cotacachi. Gracias, muy ilustrativo. Gracias, Félix, gracias, Ulpiano. Gustavo, por favor. Estimados compañeros, estimados amigos, no saben lo grato que es oír tantas, pero tantas anécdotas y culturizarnos, como decía el ingeniero Alejandro Segovia, desasnarnos en este aspecto de la música. Pero estoy, así como muchos de nosotros, esperando por lo menos una interpretación. Es como ver MasterChef y se me va la saliva porque cocinan rico. Aquí ustedes hablan muy bien y no se tocan ni una sola Saboreos. pieza. Así es que para la próxima, Patricio, que sean intermedios, un buen espacio para la cultura Digo, y más todavía para las interpretaciones musicales. Esa es mi sugerencia y muchas gracias. Felicitaciones, la conferencia, excelente. seguro que sí. Así que vamos para cerrar la noche a ponerle una canción. No sé si usted tiene disponible un piano o le ponemos al besar un pétalo de Marco Tully Drobo. Marco Tully Drobo. Por aquí está. Les pongo la mía. ¿Qué les parece? También, sí, sería bueno. Un poquito les pongo por aquí. Cierre la puerta, ¿sí se escucha bien? Sí, 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 sí. ¿Ah? Sí se ¿Sí? escucha, Milton, sí se escucha. Y sí se escucha. Si alguien me pregunta qué tengo aquí en mi alma,
no sé qué responder, que he perdido la calma. Si alguien me pregunta qué tengo aquí en mi alma y que brilla aquí en mis ojos, pues ellos me delatan. No sé qué responder, me ruborizo por ello, pues llevo aquí escondido un amor, el más bello. Bien, muy bien. Por cosas de la vida, en el camino ayer, mi luminosa flor, en mi ataque. El micrófono. No se oye, el micrófono se encendió o se desactivó. No se oye. Ahí estuvo una de las canciones más hermosas que tenemos de Cotacachi. Milton, Así. creo que querías poner algo, no te escuchábamos bien. Milton, creo que querías poner algo. No. Se le fue el audio, creo. ¿Nos escuchas, Milton? Es- No. Pasó, se desactivó. Eso sí, se A ver, desactivó. Ahí sí A ya ver, está. Ahí sí está activo ya. a ver, les pongo, va de nuevo. No sé qué pasó, pero ven, un poco les voy a hacer escuchar por lo menos. Ahí estamos bien. Sí, sí, sí se escucha. Si alguien me pregunta qué tengo aquí en mi alma, no sé qué responder, que he perdido la calma. Si alguien me pregunta qué tengo aquí en mi alma y que brilla aquí en mis ojos, pues ellos me delatan. No sé qué responder, me ruborizo por ello, pues llevo aquí escondido un amor, el más bello. Por cosas de la vida, en el camino ayer, mi luminosa flor, en mi atardecer, ella clara mis noches con dichoso fulgor, está en mi pensamiento, es mi dulce ilusión y canto
canto enamorado, esta canción de amor. A mi edad no es pecado dar gusto al corazón. Y canto enamorado esta canción de amor. A mi edad no es pecado dar gusto al corazón. Muy bien, felicitaciones. Bueno, creo que solo nos falta, alguien puso ahí que faltaba una copita. Así que Orlando, por favor, tú como siempre sabes brindar en nuestras reuniones de ingeniería, ahora te toca brindar en la reunión de música. Si nos escuchas, Orlando. Me quieren tomar la lección. Claro. Buenas noches con todos. Bueno, ¿qué? Salud. Por Cotacachi. Bueno, salud, Salud. salud. Chévere, Salud. Y, no, chévere. y qué buena música. A mí Salud. también se me gusta mucho la música nacional. Sí, la escucho de vez en cuando y realmente es muy agradable. Salud por eso. Mario toma agüita de Bueno, Cotopaxi, Mario, creo. Bueno, papi agradecerles azules. a todos ustedes. En esta noche hemos estado 18 colegas y amigos atendiendo esta charla súper diferente a la ingeniería. Pero como les dije hace un momento, una de las charlas más importantes como es la música que nos aporta la cultura y a este sentimiento que cada uno de los seres humanos lo tenemos. Esperemos que las generaciones actuales y las nuevas generaciones sigan cultivando el arte para la alegría de todos los seres humanos. Invitarles también, bueno, la próxima semana no tenemos charla, lamentablemente son elecciones, así que decidimos no hacerla. Y la siguiente semana es Semana Santa, así que muchos de ustedes o muchos de nosotros iremos a la Fanesca, a las respectivas casas o a algunos sitios también para aportar al turismo local. Entonces volveremos en unas 3 semanitas y como siempre todos los días viernes a las 7 de la noche con los temas vinculados a nuestras profesiones. Muchísimas gracias a todos ustedes presentes, Fernando, Edison, Eduardo, Félix, Isel, Orlando, Edwin, Gustavo, Ulpiano, por sobre todo a usted, Ulpiano, muchísimas gracias por la presentación. Y Milton, un fuerte abrazo, una feliz noche y descansen el fin de semana. Gracias, hasta gracias, muchísimas vernos. gracias. Un Chao, abrazo. chao. Gracias, Patricio, a Patricio. Hasta todos. la Buenas noches, próxima. gracias Buenas por su noches, una presencia. buena Ulpiano noche. también, Buenas muchas noches a gracias. todos. Una buena noche. Chao. Buenas Un noches, gusto. buenas Un noches, chao. gusto. Buenas Chao, noches chao. con todos, hasta Una buena noche con vernos. todos. Chao, chao. Chao, Milton. Chao, Patricio. Chao, Gustavo. Chao. Chao, Gracias, Félix. gracias En los Patricio, tiempos gracias que a te veo. todos. Gracias. Chao, chao.